En este video les voy a socializar los formatos que uso para la gestión de proyectos de software en mi trabajo. Y si te interesa, quédate hasta el final que tengo algo para regalarte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video de esa secuencia sobre la gestión de proyectos de software. En los videos anteriores ya hablamos sobre el tema del ciclo de vida del software, hablamos sobre las metodologías tradicionales, las metodologías ágiles, hablamos sobre Scrum, hablamos sobre los roles en desarrollo de software, tanto tradicionales como ágiles, hablamos de la importancia de la documentación, entre muchos otros temas que alimentan esa secuencia y que ayudan a reforzar la importancia de este proceso de gestión de proyectos de software. También hablamos sobre los documentos que se trabajan en las metodologías tradicionales y en las metodologías ágiles. Y ahora vamos a empezar ese proceso de analizar las diferentes etapas del ciclo de vida del software y revisar cuáles son los documentos asociados que nos permitirán realizar una trazabilidad de todo este proceso. Ya en otro video de mi canal les hablé sobre las plantillas que utilizo en mi día a día para gestionar los proyectos de software de mis estudiantes. Les mostré una generalidad, pero para esta secuencia hice unas actualizaciones con el fin de que podamos asociar las diferentes etapas y esos documentos de una forma más sencilla. Y ese es el resultado final de ese proceso de actualización. Creé este espacio en Notion donde está personalizado con el fin de que sea mucho más fácil de entender y más fácil de hacer el seguimiento de ese proceso. Básicamente ese espacio lo que busca es tener un lugar centralizado de la documentación del proyecto. Me parece que Notion es la herramienta ideal para realizar esto, ya que nos brinda una serie de plantillas, una serie de páginas que podemos personalizar y podemos generar nuevos templates y nuevas plantillas que pueden ser actualizables, editables online, funcionando como una gran herramienta colaborativa y, como lo dije, teniendo centralizado todo el proceso de gestión del proyecto. Quise personalizarlo con este banner de forma opcional y un logo que va a representar los proyectos formativos o los proyectos de software que ustedes estén trabajando. Quiero resaltar también, como lo menciono aquí, que esas plantillas son propuestas para la gestión de proyectos de software y han sido ajustadas según mis necesidades y según las necesidades de mi equipo de trabajo. Por lo tanto, no son un referente oficial, sino que la adaptación de documentos oficiales de ciertas metodologías como el RUP, del cual se extrajeron algunos elementos con el fin de facilitar el proceso en nuestro ejercicio de formación. Teniendo en cuenta que soy instructor y que enseño ese proceso de ciclo de vida del software en un tiempo muy reducido, tenemos que resaltar las partes más importantes de esos documentos, puesto que la realización del desarrollo de proyecto consiste en un producto mínimo viable que cumpla con todas las necesidades de un software, iniciando desde la fase de planteamiento del problema, pasando por el análisis, el levantamiento de requisitos, investigación de mercados, creación de casos de uso, historias de usuario, pruebas, elementos de configuración, desarrollo del software, entre otros. Por lo que se hace un proceso muy intensivo, lo que requiere que de forma estratégica reduzcamos la documentación, apoyándonos también de las metodologías ágiles. Por esa razón, esa serie de plantillas son un compendio de artefactos resultantes de la experiencia y de trabajar un híbrido entre la metodología tradicional, inspirándonos en el RUP, inspirándonos en Iconix, y la metodología ágil, donde Iconix también hace parte de ese proceso, y el marco de trabajo Scrum. Por lo que ustedes van a ver acá 9 plantillas que son reducidas y que lo que buscan es abarcar todo ese ciclo de vida del software. Ya que si hablamos de un proceso de desarrollo completo, trabajando solamente con una metodología tipo RUP, existen demasiados documentos como el documento de visión, como documento de arquitectura, como documento de despliegue y muchos documentos más que mencionamos en videos anteriores que por temas de tiempo y adaptación no podemos trabajar en profundidad. Y si hablamos de metodologías ágiles o del marco de trabajo Scrum, entonces hacemos el híbrido para poder trabajar también con herramientas como Trello, para trabajar bajo metodología Kanban, trabajamos también con historias de usuario y obviamente el Product Backlog y el Sprint Backlog y todo el proceso de desarrollo bajo los diferentes sprints. Como se mencionó también en videos anteriores, la gestión de proyectos de software depende de la necesidad de cada proyecto, de cada compañía o de cada equipo de trabajo. Y si trabajamos bajo metodologías ágiles, podemos trabajar de forma flexible y adaptable según las estrategias y según nuestras necesidades. Por esa razón quisimos hacer ese híbrido entre los dos, de modo que los estudiantes aprendan cuál es el ciclo de desarrollo del software de una forma estructurada, donde la documentación de procesos de investigación es muy importante, pero a la vez conocen cuáles son los principios de las metodologías ágiles, aunque obviamente han habido ajustes en todo el proceso. Siendo esta la última versión de todo ese proceso, donde tenemos inicialmente el trabajo con el planteamiento del problema, la especificación de requisitos de software, iniciando por la fase de análisis del sistema. También trabajamos con la especificación de casos de uso del sistema. Ya entrando a la fase de diseño, tenemos un informe general del sistema donde involucramos las diferentes historias de usuario, donde aquí se ve perfectamente el híbrido entre los casos de uso y dichas historias de usuario. Teniendo en cuenta que en proyectos ágiles no es necesario trabajar con casos de uso, sino que se puede trabajar solamente con historias de usuario. Sin embargo, como lo menciono, dependiendo de la necesidad, Scrum, por ejemplo, es muy flexible y nos permite vincular otra serie de herramientas y, como en este caso, trabajamos la parte tradicional con casos de uso y la parte ágil con las historias de usuario. Ese informe general del sistema también nos trae una generalidad de los requisitos, historias de usuario, características del producto, entre otros detalles que vamos a ver más adelante. También tenemos el documento prototipado del sistema, donde los estudiantes van a modelar cuáles son esas interfaces gráficas de usuario y, dependiendo de la estrategia, podemos trabajarlo con prototipos de baja fidelidad, de media fidelidad o de alta fidelidad, con el fin de dar paso luego a ese front del sistema que ya vamos a empezar en la fase de desarrollo. Posteriormente pasamos al plan de pruebas, donde vamos a definir cuáles son las pruebas del sistema y cuáles son los casos de prueba asociados, con el fin de que el tester se encargue de la validación
configuración de nuestro proyecto. Luego encontramos el documento manual de configuración de la base de datos, donde vamos a especificar todos esos scripts y elementos técnicos de la base de datos que vamos a trabajar, sea bases de datos relacionales o sea bases de datos no relacionales. Luego tenemos el manual técnico de configuración, que consiste en los elementos claves de despliegue, elementos técnicos de configuración o instalación del sistema, dependiendo del tipo de aplicación que van a realizar. Porque esos documentos perfectamente se pueden aplicar tanto para proyectos móviles, proyectos de escritorio o proyectos web. Finalmente tenemos el manual de usuario, que consiste en esos manuales que le vamos a entregar a los usuarios para que aprendan a utilizar el sistema. Si bien bajo los principios de usabilidad muchas veces se dice que los sistemas no deberían tener manuales de usuario para que los mismos usuarios aprendan a utilizar la aplicación y que esta debe ser lo suficientemente clara y de esa manera no depender de un documento que le indique al usuario cómo utilizarla. Yo estoy de acuerdo con esto, sin embargo, para ajustarnos al proceso, según la estrategia que estamos planteando y según los documentos requeridos, los elementos que debemos aprobar, vinculamos el manual de usuario para que los estudiantes creen ese tutorial paso a paso donde le enseñamos a los usuarios a utilizar la herramienta, ya que dentro de la parte tradicional este es un documento importante y que muchas veces los clientes requieren. Finalmente tenemos una sección de anexos donde aquí se pueden vincular todos los elementos claves de encuestas en la fase de licitación de requisitos, el modelo Canvas para definir el modelo de negocio del sistema, diferentes diagramas, diferentes archivos de configuración o todos los anexos que requieran o consideren importantes para aterrizar el proyecto. Asimismo podemos encontrar el Product Backlog con el fin de empezar a vincular todo ese proceso de trabajo con el framework Scrum. Finalmente encontramos acá una tabla con lista de actas de proyecto que son importantes cuando vamos a trabajar con los Daily Scrum o con las diferentes reuniones técnicas que realicemos dentro del equipo, sea con los miembros del proyecto o sea con los clientes involucrados o stakeholders en general. Aprovechando también la potencia de Notion, todas esas plantillas están creadas con algunos templates que nos permiten simplemente llegar acá, seleccionar por ejemplo un acta de reunión y al darle clic automáticamente se genera el formato y se autocompletan los diferentes espacios que podemos empezar a diligenciar. De esa manera tengo esta acta de reunión que se compone de un tipo de acta que puede ser de planeación, de seguimiento, retrospectiva. Podemos tener los parámetros de fecha, hora, proyecto o módulo, lugar de la reunión, motivo de la reunión, los diferentes participantes, el orden del día, desarrollo de la reunión y las diferentes actividades que podemos realizar, que básicamente consisten en esas actividades que se pueden perfectamente definir como un sprint backlog. Y al diligenciar esto y cerrar el acta, ya se encuentra aquí diligenciada. Asimismo podemos encontrar, por ejemplo, el documento de informe general del sistema, que tiene ya la plantilla definida con información general del proyecto, texto informativo, tabla de contenido, introducción, objetivo, alcance, situación actual, situación esperada, justificación, que son elementos que se componen el planteamiento del problema, solo que este documento centraliza esa generalidad. También encontramos las características del sistema, los usuarios y roles, vinculamos aquí también los diagramas de casos de uso y el espacio necesario para poder cargar un archivo con el fin de asociar y empezar a estructurar todo el tema de documentación del proyecto. Ese archivo se puede cargar perfectamente y puede ser reemplazado o puede ser eliminado sin problemas. Tenemos también los subsistemas de casos de uso y las diferentes historias de usuario, donde incluimos también el proceso de tabla de Notion, que nos va a facilitar crear las diferentes historias de usuario mediante el template que ya está definido. Esos templates pueden ser adaptables para que ustedes desde aquí puedan simplemente decirles editar y aquí empezar a generar toda la información que ustedes quieren que se construya al momento de seleccionar. Si entramos, por ejemplo, aquí y yo le digo que me quiero crear una nueva historia de usuario, ella automáticamente me muestra la plantilla con la descripción, el estado, el desarrollador, el módulo, el tipo y el usuario que es afectado por dicha historia. Encontramos la información general, encontramos la información de la funcionalidad, la historia de usuario, donde de forma opcional podemos trabajar con el flujo normal o simplemente podríamos eliminarlo de acá y tener la estructura básica de rol, funcionalidad y resultado, ya que este flujo básico de eventos se puede trabajar perfectamente con los casos de uso. De igual forma podemos encontrar aquí los diferentes criterios de aceptación y cada vez que generemos una nueva historia de usuario, aquí vamos a poder encontrar dicha información y podríamos realizar diferentes filtros según la columna correspondiente. De la misma manera podríamos estructurar esto en formato lista para facilitar el trabajo con la historia de usuario o podríamos perfectamente trabajar acá con un formato tipo Kanban donde podríamos agruparlos según el estado, teniendo planeado, en proceso, detenido y terminado. Así si yo selecciono este nombre de historia de usuario y la pongo por ejemplo en proceso, ya tendría acá mi ejercicio de modelo tipo Kanban que he explicado en otros videos de mi canal. Lo que me va a permitir gestionar todo el flujo de trabajo de mis historias de usuario ya en la fase de desarrollo, teniendo ese modelo Kanban que utiliza Scrum en las reuniones diarias. Entonces, como ven, esto es una herramienta supremamente útil, supremamente práctica que ustedes pueden aplicar a sus proyectos y que va a facilitar bastante el trabajo y la gestión, sea de proyectos de software de tipo educativo o sea de proyectos de software personales. Si miramos dentro de las plantillas también, por ejemplo, el de especificación de casos de uso, este documento cumple igual con la misma estructura. Tenemos ya un historial de versiones, cambios respecto a la versión anterior, introducción, responsables involucrados, descripción general de actores y los diferentes diagramas, el general y los diferentes diagramas específicos que podemos aplicar. Y asimismo, aquí vamos a poder encontrar la especificación de los diferentes casos de uso, donde vamos a tener esta tabla y
el template correspondiente que me va a permitir generar ese caso de uso con la información requerida y ese flujo básico de eventos que es el que podemos reemplazar, que mostré ahora en las historias de usuario, ya que aquí en el caso de uso podríamos escribir tanto el flujo normal como el flujo alterno. Entonces básicamente esas son las plantillas y el espacio de gestión de los proyectos de software que podemos utilizar para tener una mayor trazabilidad y una mayor organización en nuestra documentación. Ten en cuenta también que al hacerlo aquí en Notion nos va a permitir toda la potencia de esta herramienta colaborativa, que podemos compartir perfectamente aquí en Share y publicar este espacio de documentación y asignar, digamos, que permisos si las personas quieren verlos, quieren comentar o quieren editarlos, ayudando también a nuestro equipo de trabajo para que pueda alimentar todas estas plantillas, todos esos documentos. Sin embargo, pues ya depende de ustedes si acceden a la versión Pro para poder agregar miembros, hacer un poquito más privado todo ese espacio, o simplemente como lo hacemos nosotros, que es la edición online para las personas que tengan acceso al enlace como tal. También si ustedes quieren pueden seleccionar algunos de los documentos. En este caso voy a seleccionar el planteamiento del problema, le puedo dar clic acá y puedo darle exportar, selecciono la opción PDF, en mi caso voy a seleccionar A3, le digo export y ya él generaría la versión en PDF del documento. Y de esa manera es como nosotros manejamos el control de versiones. Cada vez que hacemos una entrega se entrega en PDF, ya que la versión gratuita nos permite tener ese histórico de revisiones de forma organizada como nosotros queremos. Listo, aquí aparece ya para guardarlo. Voy a poner planteamiento del problema, voy a ponerle versión 1 y ya vamos a dar guardar. Entonces miren que ya me aparece acá la descarga y al abrirlo tengo la plantilla organizada. Obviamente cuando ya está diligenciada pues se verá toda la información, pero eso me facilita tener como ese control en las diferentes entregas. A su vez, si hay algún problema, alguna modificación que se haga en el documento, pues la versión gratuita nos va a permitir dar clic acá y ver el histórico de versiones, donde veremos aquí cuáles son los cambios realizados o si queremos devolvernos una versión anterior. Pero pues esto, la versión gratuita pues tiene un límite, fechas para llegar a esa actualización. Y por último, también saben que en caso de que no quieran utilizar la herramienta, acá en mi blog he estado subiendo algunas de las entradas que he venido publicando en esta lista de reproducción. Por ejemplo, ya tenemos acá roles tradicionales, modelos y metodologías de desarrollo de software, que es el ciclo de vida del software, y más información que puede ser útil para ustedes. Y por acá, en una entrada anterior, tengo formato de gestión de proyectos de software, que ya les había compartido a ustedes en otro video explicando qué formatos los que tenía. Cuento la importancia de esos formatos y desde este enlace de GitHub pueden encontrar los diferentes formatos en Word. Básicamente consisten en el mismo documento, en el mismo esquema que se plantea en Notion. Voy a descargarlo y miren que básicamente es el mismo escenario. Y ya está listo para su trabajo. Ya lo pueden, digamos, que adaptar ustedes a sus necesidades, pues contiene la misma información. Como lo mencioné, y para darle continuidad a la secuencia, la idea es explicar las diferentes etapas del ciclo de vida del software y abordar cada una de las plantillas explicando cómo se va a diligenciar según la propuesta que les planteo y según cómo se ha ajustado a nuestro proceso de desarrollo. Y ahora, como agradecimiento por llegar hasta el final, en la descripción de este video directamente acá en YouTube van a encontrar el enlace para que puedan duplicar esa plantilla y la puedan aplicar a sus procesos. En los próximos videos vamos a hablar de diferentes generalidades y luego vamos a ver cómo se diligencia cada una de ellas. Me gustaría que me dejaran en los comentarios qué tal les parece este proceso, si les gusta, si no les gusta la idea. Y si esto es positivo, los invito a que me sigan en mis diferentes redes sociales, donde voy a continuar compartiendo material, información que puede ser relevante para ustedes. Estas son las diferentes redes sociales que pueden seguir, así que me quieren seguir apoyando, por allá lo espero. Y ya para finalizar, si quieren conocer un poquito más sobre Notion, les comparto mi canal secundario, donde hablo específicamente de Notion y herramientas de productividad. Este canal se llama Focus y tiene mucho contenido que yo sé que también les puede servir. Así que si me apoyan también en este canal, voy a estar muy agradecido con todos ustedes. Espero que les haya gustado este video, recuerden que mi nombre es Cristian Henao y nos vemos en una próxima oportunidad.